El primer debate televisivo del pacto Nueva Mayoría permitió que los candidatos presidenciales mostraran sus propuestas y visiones en diversos temas. Los postulantes a la moneda se refirieron a sus posturas sobre el matrimonio igualitario, el aborto terapéutico, hasta la fallida alerta de tsunami. Bueno, queremos conversar justamente sobre estos temas, sobre lo que ocurrió anoche en el debate presidencial. En CNN Chile conversamos con el jefe del comando Andrés Velasco, Juan José Santa Cruz, y con el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, quien representa al candidato Orrego. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. A ver, partamos por las primeras diferencias que tuvieron los dos candidatos. Sistema AFP, Claudio Orrego está por una AFP estatal. Andrés Velasco dice que la AFP estatal no va a mejorar nada y la pensión no va a cambiar. ¿A raíz de qué? Y sus posturas para poder profundizar este tema. A ver, la postura de Andrés Velasco es de que el tema previsional no va a mejorar teniendo una AFP estatal. Y segundo, de que siendo el problema el nivel de las pensiones, el que exista, se puede dar mayor regulación en la AFP existente, uno en términos de las comisiones, en términos de cuando la rentabilidad para los afiliados negativa y se produzcan grandes utilidades. Ya se avanzó bastante en el gobierno de Michelle Bachelet con la licitación de cartera y pueden haber una serie de otras regulaciones que no necesariamente obligan a tener una AFP estatal, en la cual sentimos, que era en el caso de que fuera, por ejemplo, el Banco del Estado, que su única ventaja era tener mayor cobertura territorial y ninguna otra. Hola, buenos días. En primer lugar, no soy vicepresidente de la DCEA, ¿ah? Hace algún tiempo, si quieren, no sé si fue el motivo para que me invitaran, me tendría que ir. No. Estoy en comando de Claudio. No, mira, a ver, yo creo que hubo tres candidatos, el mío, el de Juan José y la expresidenta Bachelet, que plantean una coincidencia importante respecto a la necesidad de una reforma profunda al sistema de la AFP. Porque esa coincidencia se basa en la certificación que el sistema está haciendo agua por todos lados y necesita modificaciones bastante sustanciales y estructurales. Hay un cuarto candidato que propone suprimir de un paraguaso el sistema de la AFP sin, a mi juicio, proponer una alternativa, lo que es bastante complejo. Entonces ahí yo creo que hay un punto de coincidencia en la AFP del Estado, una AFP del Banco del Estado. Aparece más entusiasta en eso Michelle Bachelet y Claudio Orrego. Andrés Velasco señala que solo le encuentran una virtud, que no es menor, que una AFP del Banco del Estado estaría en todo el país y facilitaría los trámites. Entonces yo creo que en eso buena parte de los candidatos de la centroizquierda chilena tiene una visión crítica respecto del sistema y los efectos negativos que ha producido. Y estando de acuerdo en que no es la panacea simplemente hacer cambios tan nominales como aumentar eventualmente en algo la edad o crear una AFP estatal. Se requieren eso y más cosas. Particularmente esto último y más cosas, fundamentalmente estructurales, es decir, como país somos capaces de crear condiciones para mejorar el empleo, de tal suerte que la gente pueda hacer las cotizaciones y los empresarios las paguen y no simplemente las declaren, porque ahí tenemos un problema gravísimo, la cantidad de cotizaciones declaradas y no pagadas son más de 2.000 millones de dólares. Ahora, desde el punto de vista de dónde invierten las platas las AFP, Claudio Orrego fue claro en señalar que quizás una de las alternativas es cerrar esto en términos de que las AFP inviertan en Codelco. ¿Eso es una de las soluciones viables a ese tema o no? A ver, yo creo de que hoy día en la situación actual de Codelco, yo no invertiría en Codelco. Es decir, si estamos preocupados de los ahorros de las personas en Chile y del resultado de esas inversiones para sus pensiones, hoy día con un cobre que está a la baja, con una necesidad de Codelco de capitalizarse en forma importante, como yo si fuera accionista privado y tuviera la posibilidad de invertir, no invertiría en Codelco. Con lo cual no me parece la mejor de las soluciones. Ahora, adicionalmente quiero decir una cosa más en el tema de la AFP. Yo creo que también hay un tema de mirada, en matices dentro de los candidatos. Cuando nosotros hablamos de AFP estatal, a mí me suena en lo personal que es frente a una industria o a una situación particular que hoy día se maneja en manos privadas, que tiene problemas. Ahora los problemas, lo que decía Jorge es muy cierto, aquí hay una cantidad de gente que no ha pagado nunca las imposiciones de sus trabajadores y eso no se soluciona con un tipo u otro de empresa, eso al fondo es un delito y eso tiene otro tipo de solución. Una AFP estatal, una privada tendría la misma dificultad de cobrar esas imposiciones que hoy día no se han pagado. Pero voy al concepto, es si al final del día se cree en desarrollar el modelo que venimos desarrollando con una mejor regulación o frente a cualquier desviación del mercado la solución es estatal. Y yo creo que ahí nosotros tenemos un matiz.
Nosotros no creemos necesariamente de que la solución sea generar empresas estatales o si hay problemas en el sistema particular, como el caso de la ISAPRE. Creo que lo que corresponde es regular, no eliminar las empresas o crear empresas estatales. Creo que ese modelo, lo hemos visto en Latinoamérica en general, ha fracasado. ¿No les habrá sorprendido, al menos a nosotros no nos sorprendió, que cada comando considerara que su candidato ganó? Así que sobre eso mejor no hablar porque es una obviedad. ¿Les sorprendió eso? No, a mí no me sorprendió, a ustedes tampoco. ¿Sabes? Pero yo creo que hay un elemento que es importante. Yo creo que fue un debate de ideas. Probablemente no fue un foro muy a la usanza del infighting, la pelea entre los candidatos. Esa es una alternativa distinta, puede ser interesante, pero creo que hacer un debate de ideas fue una buena decisión de los canales organizadores. Hubo la oportunidad de hablar del presente, pero también hablar del futuro con claridad, creo que... Y además, en un ambiente de respeto. Yo creo que eso es muy importante, esto de proponer sin imponer, esto de hablar sin condenar. Creo que da cuenta de una cosa que en general los chilenos quieren. Los chilenos, yo creo que esperan que la política sea un lugar de respeto, de debate de ideas, pero no de descalificaciones. Cuando los chilenos tienen que cambiar de canal porque los representantes de los partidos políticos, los independientes, están descalificándose. O porque en el Congreso están insultando. También, que duda cabe. Y simplemente el debate termina siendo una descalificación, es una mala noticia para Chile. Yo creo que nosotros tenemos muchos puntos que debatir. Chile de los próximos 20 años requiere de cambios sustanciales a partir de lo hecho, que duda cabe. Pero eso se puede hacer con altura de mira y creo que el foro de ayer, los 4 candidatos, en sus distintas posiciones, fueron capaces de decir que es posible y por eso que van a una primaria de una misma coalición. Porque tiene sentido pensar a Chile desde una mirada de centro-izquierda. Creo que se piensa mejor que desde una mirada de centro-derecha. Bueno, pero yo decía que no sorprende que cada uno haya dado por ganador a su candidato, pero lo que sí pareciera ser haber más consenso, al menos fuera de las tiendas de cada uno, es que Velasco ayer fue el hombre, sobre todo en redes sociales. ¿Qué está haciendo Andrés Velasco que lo ha llevado a posicionarse mejor en Twitter, en Facebook? Porque además los estudios de opinión mostraron que él efectivamente ganó en esos foros. A ver, yo creo que uno es la cobertura que uno puede tener en redes sociales y hay formas de medirlo, otros son distintos el nivel de comentarios positivos que se tuvo, pero también hubieron encuestas en medios electrónicos como el caso de Molin, la Bio, etcétera, y Andrés ganó esa encuesta. Ahora yo creo que no es de que haya, nosotros obviamente tenemos una campaña digital, ahora creo que todos los candidatos la tienen y todos los candidatos tienen buenas campañas digitales. La pregunta es ¿por qué ustedes pudieron destacarse yo creo ahí? de que Andrés realmente ganó el debate, quien tuvo mejor desempeño en el debate de ayer fue Andrés, el que a mi entender el que se vio más aplomado, más serio. ¿Hay más concreto. El coaching doméstico de la señora? ¿Tenía ventaja en ese sentido? Yo creo que todo coaching o toda preparación sirve, pero creo que tenemos un candidato, nosotros tenemos un candidato de lujo, creo que es una persona, y por eso rescato lo que decía Jorge, yo creo que este fue un debate que tal vez para ciertos sectores de la prensa o del público no fue lo que esperaban en términos de la rencilla, de interpelarse. Yo creo que fue respetuoso, pero principalmente fue un debate donde se dio la posibilidad de que los candidatos expresaran su idea. Cuando normalmente en las entrevistas cotidianas no se da esa posibilidad. Pero no es la gracia, señor Santa Cruz, que precisamente debatiendo ideas e interpelando al otro podamos seguir siendo respetuosos. ¿Por qué solamente respeto en la medida en que nos sonreímos? Yo creo que no, yo creo que el respeto está dado en una actitud humana. Ahora, muchas veces la dinámica de la cosa política se da en unas condiciones en que creo que todos somos responsables, tanto los actores como la prensa, en términos de ir a detalle, a buscar la diferencia, a exacerbar esas diferencias, y creo que por suerte en este debate no se dio. Yo creo que los candidatos tuvieron la oportunidad de expresar lo que ellos pensaban y lo que ellos miran a futuro, y creo que eso convirtió en que fuera un buen debate y que Velasco pudiera desarrollarse, yo creo que donde mejor se desempeña. Señor Burgos, Orrego dijo claramente que si es que él ganaba la primaria, él no compartiría gabinete o no pondría a comunistas en su gabinete, salvo que cambiaran algunas cosas, pero como están las cosas no hoy... son menores. Entiendo, pero como están las cosas hoy dijo que no. Ahora, si es que no gana Orrego, lo más probable es que le toque compartir a la democracia cristiana gabinete con los comunistas. ¿Están dispuestos a eso? Ahí vamos a ver, pues hoy día lo cierto, lo concreto es que al interior de la primaria de la oposición
el Partido Comunista hizo una opción legítima por una candidatura que es la de Michelle Bachelet. Después del 1 de julio, cuando haya un candidato único, sea Michelle Bachelet, Claudio Rego, Andrés Velasco o José Antonio Gómez, los partidos políticos, los independientes que estarán detrás de eso, tenemos que conversar sobre los programas definitivos de gobiernos comunes y sobre la conformación de los mismos. En consecuencia, ese es un tema de un tiempo más. Poco tiempo más, es cierto, y no va a ser de tan fácil resolución, pero las cosas que se definen para el 30 son de distinta naturaleza. Es qué candidato elegimos para representar a la centroizquierda, porque creo que eso es lo central, no hay que confundir, son etapas. Esta etapa es la que viene y después vendrá la segunda etapa y ahí habrá que confrontar ideas, propuestas, bases programáticas, ideas de país, sobre la base de ciertos criterios comunes, que duda cabe que hay 3 candidatos a lo menos que tienen criterios comunes en cuestiones importantes, diferencias por cierto, pero tienen criterios comunes. Probablemente la candidatura de José Antonio Gómez, muy legítimamente, tiene una visión mucho más refundacional de la República, que los otros candidatos no comparten. Pero diputado, en términos de lo que dice Orrego, él fue categórico, él dijo, con el actual Partido Comunista, como se maneja ahora, no tendría ministro ni tendría pacto, lo dijo él categórico. Y usted, directamente, ahora, como demócrata cristiano, ¿tendría o no tendría un pacto con el Partido Comunista, con el actual partido, como lo planteó por lo menos Claudio Rego? Opino lo mismo que Claudio Rego, exactamente lo mismo, no agrego una sola frase, comparto plenamente lo que dijo. Lo que pasa es que yo le contesté a su colega una pregunta distinta que me hizo ella, respecto de lo que va a ocurrir después del 1 de julio. O sea, usted no apoyaría. Ahora, desde el punto de desencanto de la política, en general, Orrego dice, tener una nueva constitución es importante. Velasco dice, no se soluciona con eso, con el tema de las asambleas constituyentes. El tema de asamblea constituyente fue tocado en varias oportunidades, pero ninguno de los candidatos fue muy claro al momento de señalar si sí o si no, o cómo lo abordaría. Algunos dicen no fuera de la constitución, otros no dentro del marco constitucional. Desde ese punto de vista, ¿es viable una asamblea constituyente con el actual panorama político desde el punto de vista de usted? A ver, mire, yo encuentro que mi candidato fue bastante claro respecto de, y preciso respecto de la necesidad de una nueva constitución y de cambios sustanciales, particularmente por representar a dos el término del sistema binominal con todos los efectos negativos que ha tenido y establecer reglas de mayoría que den cuenta de las mayorías y no de mayorías inexistentes, es decir, la supramayoría, que es una regla brutal del punto de vista del ejercicio democrático. Yo creo que ahí están los elementos centrales. Respecto de que la Asamblea Constituyente hoy día sea el camino, él fue categóricamente claro en el sentido que no cree, lo mismo dijo Velasco, la expresidenta en eso tampoco señaló que la Asamblea fuera el único camino, pero yo tengo la impresión allí que hay un tema del que no nos podemos hacer lesos los chilenos. Se ha instalado el tema de la Asamblea Constituyente porque hay un sector de este país que se niega a hacer cambios fundamentales y se ha negado consistentemente, permanentemente, amparándose en normas que vienen desde la Constitución del 80 en esa parte. Y eso le hace muy mal al país. Creo que la cantidad... ¿Está pensando en el binominal? El binominal y en las reglas de supramayoría. Entonces, ¿qué ha surgido? Ha surgido una desesperanza en la imposibilidad de llegar a acuerdos y va ganando adeptos la tesis de la Asamblea Constituyente. Y eso va a terminar estallando en la cara si no son capaces de entender que este país requiere de un nuevo acuerdo constitucional que derive en una nueva constitución, a juicio de muchos, o a juicio de otros, en unas reformas fundamentales. Si eso no pasa, la tesis del asambleísmo, sin que se entre en muchos fundamentos respecto a lo que se quiere, que es bastante complicado, solo en el cómo y no en el qué, va a ser muy compleja para el devenir de Chile. Señor Santa Cruz, se escucharon voces desde el sector del frente, pero también desde su sector, a propósito de que el candidato suyo, Andrés Velasco, salvo en temas así llamados valóricos, aborto, matrimonio igualitario, debería estar sentado en el debate del jueves. ¿Qué dice usted de eso? A ver, yo creo que es una caricatura, y una caricatura en el término en el sentido siguiente. Yo creo que Andrés tiene una trayectoria y proviene de una cultura de centro izquierda y ha participado en gobiernos de la Concertación. Ahora, creo que
Una de las gracias principales de la candidatura de Velasco es que es una candidatura que se abre a otros mundos que normalmente no estaban matriculados claramente con la concertación. Y creo que capta mundos más liberales y básicamente independientes. Ahora, yo creo que Andrés hace una diferencia y creo que responde a la cultura principalmente de centro izquierda, que es la de las libertades individuales. Al ser partidario de algunas formas de aborto y no decir, a ver, yo creo que hay que hacer un matiz en el término siguiente. Siempre se dice, no, es partidario del aborto. Claro, yo creo que no hay gusta, nadie, como que a alguien le gustaría. Yo creo que todos somos partidarios de la vida. Lo que no estamos dispuestos es a penalizar una situación que en general es muy dramática y que las personas, las mujeres, enfrentan en una situación extrema. Que es muy distinto a decir, no, ellos no son partidarios de la vida, claro, bravo el aborto. Claro, obvio. Después somos partidarios del matrimonio igualitario en todas sus condiciones y eso da una mirada que la gente puede percibir, si usted quiere, más liberal, progresista, o más progresista. Y después viene el asunto de que en materia económica podría ser más conservador o lo que usted dice que podríamos estar más cerca. Y yo creo que ahí también hay un matiz que es muy relevante. Yo creo que Andrés Velasco tiene una trayectoria y ha demostrado de que los cambios en este país se hacen con gradualidad y responsabilidad. Y todas las otras experiencias en general han sido desastrosas y las estamos viendo hoy día en países vecinos. Y sí tiene un currículum que avala de que esas transformaciones se hacen en forma seria. Y hoy día sentimos en algunos sectores de que existe una ansiedad por avanzar a una velocidad que es difícil lograrlo y que eso nos puede llevar a cometer errores de proporciones. Y perdón, quiero hacer un alcance y lo aclaro en lo de Velasco. Yo comparto plenamente lo que ha manifestado Jorge en términos del tema de las reformas electorales, el binominal y lo que ha extremado la derecha, la situación para llegar a este punto. Ahora, en el caso de Velasco, lo digo categóricamente, no es partidario de una asamblea constituyente. Yo creo que eso es extremar la situación de este país con gran responsabilidad de la derecha, lo concuerdo, pero no es el camino razonable para solucionar el problema. Bueno, no es casualidad que concuerden en tantas cosas ambos, usted acaba de hacer un punto ahí, porque efectivamente los candidatos de ustedes son los que están pololeando con el centro, son los que tienen, no es verdad, dicen que estarían captando uno u otro el centro. ¿Cómo perjudica, si es que perjudica, cree usted, diputado Burgos, a captar el centro, las posturas más bien conservadoras en lo valórico que manifestó y que siempre ha manifestado por lo demás el candidato Rego? Lo nuestro no, un pololeo, una relación muy antigua con esa. Un matrimonio bien avenido. Sí, o una relación de pareja estable. Pololeo no, porque y tampoco andamos, como dicen los cabros. No son amigos con derecho, ya digámoslo. Oiga, a ver, déjeme decirle que yo me opongo al mote de que se es conservador porque se defiende el derecho a la vida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco calificaría a las personas que tienen una apertura mayor respecto del aborto como con un epíteto de que son liberales a ultranza. Yo creo que es un tema que merece ser discutido como ayer, probablemente profundizado. Y me parece que ahí hay una diferencia probablemente que tiene que ver no solo con razones políticas, sino que con razones filosóficas, y eso me parece muy legítimo que se hable con apertura, con transparencia, y Claudio en eso hace una diferencia respecto de la despenalización del aborto, aunque no la niega absolutamente, la fija en situaciones más reducidas. Yo comparto eso con Claudio, no obstante que, para serle franco, porque en esto no hay verdad absoluta, yo tengo una visión distinta a la de Claudio respecto del aborto en caso de violación. Personalmente tengo una visión distinta, incluso desde mi fe, porque yo creo que cuando el derecho a la vida y a la integridad de un ser humano, en este caso una mujer, chocan, es perfectamente posible en determinadas circunstancias preferir la integridad. Y eso lo digo desde mi fe, amparado en lo que han dicho cardenales, entre otros el cardenal Marino de la Compañía de Jesús. Pero por ejemplo, desde el punto de vista valórico, perdón, hay un tema que también hay ciertas diferencias y que me llamó la atención. Andrés Velasco fue muy claro. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, es más, con la adopción. Sí. ¿Es viable una temática de ese tipo, incluso ser discutida en el Congreso si ni siquiera hemos llegado recién estamos llegando
¿Acuerdo de vida en pareja? No, es viable sin duda, y habrán posiciones. Mire, yo, igual que Claudio, soy de los que creo que la relación de amor de dos personas del mismo sexo debe ser establecida con elementos jurídicos que den condiciones de igualdad. No, acuerdo de vida en pareja, con todos los efectos propios de una relación. ¿Filiación? Del punto de vista jurídico que corresponda. Respecto de la afiliación, usted sabe que hoy día las personas con opción homosexual pueden adoptar, Pero no como individualmente, pareja, no como pareja. Primero, creemos en las condiciones jurídicas de que la relación de amor tenga efectos jurídicos. Eso estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que el matrimonio, que no es un elemento filosófico y religioso, no es una institución social, me parece perfectamente posible hacer coincidir la institución social matrimonio hombre-mujer con otra institución que se llame acuerdo de vida en pareja, acuerdo de vida en común, que permita los mismos efectos. Los mismos efectos. Sí. Bueno, eso sería todo, se nos acaba el tiempo. Aquí No, pasó mandan, la hora, no no mandamos me di nosotros. Ya. Muchas gracias por venir tempranito a Muchas gracias conversar a sobre el ustedes. debate y bueno, Usted, que gane el mejor. Que te más mejor. El más mejor. Buen día. Buenos días.